Sí, y eso tiene mucho sentido, Luis, porque fíjate que vamos a tener entonces dos aspectos interesantes el año que viene. El Banco Central tendrá la disponibilidad de quemar un poquito de reservas, porque precisamente una parte importante de los fondos que entrarían por parte del fondo va a ser precisamente para este fin, para ir a las reservas internacionales y permitir este manejo. Por otro lado, la otra opción, que esta queda descartada, que sería entonces retirar liquidez o controlar esta liquidez adicional a través de la emisión de más certificados, tiene un doble problema. Ya el año que viene estamos entrando en una situación, tanto a nivel internacional como a nivel local, de subida de tasa de interés. Bien. Ya la tasa de interés... Tendría que hacerlo el Banco Central en caso de que utilice el mecanismo de colocación de certificados para recoger la liquidez. Por eso yo digo que lo que va a hacer el Banco Central es quemar reservas. Es lo que más sentido tiene. Para recoger el exceso de liquidez y evitar el impacto monetario. Además, tenemos que tomar en consideración que estos 300 millones que va a recibir el gobierno del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos van a pasar al Banco Central, pero de manera transitoria, porque luego el gobierno lo va a utilizar en las obras. Y hay que considerar que cuando el gobierno aumenta su gasto, tiene también un impacto en el sector externo, porque buena parte del gasto público se va a importaciones y a bienes y servicios importados, y entonces esto te genera una demanda adicional de divisas que hay que suplirla con el mercado y con la disponibilidad de mercado. Entonces lo que el Banco Central obviamente tendrá que hacer es volver a su posición de reservas de antes del acuerdo o un poco menos, dependiendo de cómo esté en las circunstancias y la generación de divisas de la economía, pero obviamente que este va a ser el ambiente de política monetaria que va a tenerse que manejar. Y el acuerdo, de hecho, dice que la política monetaria va a apoyar a la política fiscal en esta ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, de ahí podemos deducir que dos variables importantes a nivel macro, quizá más importante el año que viene que la misma tasa de crecimiento, que además ya hemos aprendido que la tasa de crecimiento de la economía es una cosa y la tasa que puede tener cada uno de los sectores puede reflejar realidades muy diferentes, que es normal en una economía como la economía dominicana, donde los sectores tienen su propia dinámica. Dos aspectos importantes, que son tipo de cambio y tasa de inflación, tasa de interés. Los tres que están, vamos a decir, íntimamente relacionados, tres precios básicos de la economía íntimamente relacionados. ¿Cuáles son las expectativas que podemos deducir de los diferentes documentos? El acuerdo con el fondo, el presupuesto modificado y el último informe sobre la deuda pública. Ya en el informe de la deuda pública que se publicó hace 15 días, se revisó hacia la baja la expectativa del PIB nominal, tanto en peso como en dólares, versus lo que estaba contemplado en el presupuesto. En el presupuesto del 2009 se hablaba de un PIB en dólares equivalente a 47.553 millones de dólares. Estamos hablando de 47.5 billones, no trillones, billones. Entonces, eso era utilizando una tasa de 37 pesos con 15 centavos. La nueva proyección que se acordó entre el Banco Central y la Secretaría de Economía en agosto del 2009 habla de una proyección en dólares de 45.147 millones de dólares, con un tipo de cambio de 36 pesos con 50. Para el año que viene, la expectativa es que el PIB subiese a 46.666 millones de dólares y estimamos que el tipo de cambio que podemos deducir de las cifras que publica el fondo estaría alrededor de 38 pesos con 40. Ahora, a mí no me alarma mucho esta cifra porque tradicionalmente en los últimos 5 años hay una diferencia entre 1,20 peso y 2 pesos entre la tasa real promedio del año y lo que estaba en el presupuesto. Exacto. Ahí se está proyectando una devaluación entre un 3 y un 5%,
coherente un poquito con lo que es la expectativa de inflación de un 6% para el año que viene. En el acuerdo con el fondo. Absolutamente. Bien, amigos, este ha sido nuestro análisis de lo que es este importante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha suscrito la República Dominicana. Un acuerdo del cual vamos a tener que hablar mucho en la medida en que se vaya ejecutando y vayan saliendo a relucir mayores detalles del mismo, y además cómo se van a manejar la opinión pública. Recuerden lo que están hablando de crear fondos y de que se chequee el gasto, que hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que el gobierno tiene que manejarse en ese ambiente del acuerdo con el Fondo Monetario, y que todas las medidas que tome el gobierno para cumplir con el acuerdo tienen que ser de acuerdo con lo que se ha negociado con el organismo internacional, y es en ese ambiente donde nosotros tenemos que manejarnos, y es lo que tenemos que exigir a las autoridades que se cumpla para que el país no tenga mayores inconvenientes. Así es. Bien, nos vemos en el próximo programa, Dios mediante. Hasta luego.